el autoinjerto, ¿no? Vean ustedes un paciente que requiere mayor cantidad de hueso que posteriormente va a ser rehabilitado, ¿no? Mediante la instalación de implantes. Entonces, de esta forma se consigue, ¿no? Planificar en 2 etapas quirúrgicas. En una primera etapa quirúrgica, la colocación del injerto, esperar un tiempo prudente a que se dé la oseointegración, llegue a formar un reborde alveolar con una altura ósea favorable para la instalación de implantes. Y acá tenemos el aloinjerto, ya con la tecnología que existe, ya existe estos injertos óseos que puede ser en bloques, que puede ser granulado, ¿no? Dependiendo de los requerimientos de personas donantes. Y el senoinjerto, que son injertos de distinta especie, ¿no? De origen bovino, y estos pueden ser de igual forma, en la mayoría de ellos son granulados y se puede aplicar. Como les decía, pasa por un proceso Doctora, muy minucioso. Hola, no sé, ¿no está pasando doctora, la diapositiva? sí, ¿No está en la está primera pasando? diapositiva. Ay, Sí, lo doctora. siento. A ver, vamos a finalizar la presentación y nuevamente vuelvo a compartirles. ¿Qué ha pasado? Esto, bien. Ahora sí, llega a verse, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ir pasando la diapositiva. Les decía que hay situaciones en las que el paciente requiere de mejorar las condiciones del hueso alveolar, por lo tanto, recurrimos a lo que son los injertos, ¿no? Y según el origen, estos se clasifican en autoinjerto, aloinjerto y senoinjerto, con las características que hace un momento hemos mencionado. Por ejemplo, les decía que en esta diapositiva observamos un paciente en el que se planifica colocar implantes, pero no tiene la cantidad suficiente de hueso. En un primer momento quirúrgico se planifica colocar injerto óseo, ¿no? El cual después de un tiempo va a oseointegrarse, va a llegar a formar la cresta ósea con una altura ósea adecuada para luego colocar los implantes. Y acá tenemos la muestra de los aloinjertos que provienen de otra persona, o sea, misma especie, ¿sí? Podemos tener granulados en bloques dependiendo de las necesidades. Como también tenemos el senoinjerto de origen bovino, sobre todo para uso odontológico, que tenemos el hueso granulado para colocar en el defecto o en el área que se necesita. Y acá tenemos un esquema muy bonito donde prácticamente encontramos los 4 tipos de injertos. El autoinjerto prácticamente se podría decir que es similar al isoinjerto. Ustedes observan en la imagen 2 individuos del mismo color. Recuerden que podemos estar frente a gemelos y los gemelos significan que genéticamente son iguales. Por lo tanto, si tomamos un tejido de este individuo que es gemelo del primero que requiere el injerto, prácticamente no debería de existir ninguna forma de rechazo al injerto. ¿Por qué? Porque genéticamente son iguales. Y ustedes observan un individuo de color naranja que representa al aloinjerto, misma especie, otro donador, ¿no?
Existe diferencia genética, por eso pasa por un proceso para evitar esas reacciones de rechazo, ¿no? A lo injerto. Y el seno injerto es distinta especie. Observan ustedes, ¿no? La especie porcina, también bovina, del cual se puede obtener injertos, pasar por un proceso de laboratorio para evitar esa reacción genética que podría rechazar al injerto. Ahora, una vez dado el injerto, es importante conocer los mecanismos por los cuales va a formarse el hueso. Puede ser una osteogénesis, ¿no? En el cual es necesario que existan células específicas. Y esto se consigue en los injertos autólogos, ¿no? El hueso esponjoso, que se establecen en centros de formación, ¿no? De crecimiento óseo. Luego tenemos otro mecanismo de formación de hueso que es la osteoinducción, donde existen proteínas osteoinductoras, ¿no? Similar, ¿no? A lo que viene a ser el proceso de cicatrización después de una exodoncia, donde existe hemorragia, formación de coágulo, formación de tejido conectivo, que va a dar lugar a la presencia de ciertas células, ¿no? Que tienen la capacidad de formar un hueso. Y de esta forma se da la cicatrización o la nueva formación de hueso. Y la osteoconducción, que está sobre todo, esta característica de formación de hueso también lo tienen los injertos autólogos, ¿no? El hueso esponjoso. Es una característica propia de la hidroxiapatita. Esta es su forma de formación de hueso, osteoconducción. Se constituyen en una especie de matriz, una guía, a partir del cual se va a ir formando y depositando hueso, ¿ya? Los sustitutos óseos, estamos hablando del hueso granulado, del hueso en bloque, ¿no? Que también se constituye en un centro de osteoconducción, que se establecen como una matriz para guiar y favorecer la formación de hueso propio, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos cuáles son los mecanismos por los cuales se produce el hueso con los injertos. Ahora pasamos a una segunda forma de lograr que exista una regeneración ósea, ¿no? Y esto es, hola. Por favor, si podría apagar su micrófono. Alicia Maigua, por favor, apague su teléfono, su micrófono. Gracias. A ver, como les decía, podemos recurrir a lo que son las membranas, ¿no? Para favorecer la regeneración o formación de hueso. Y esto va a estar indicado en defectos grandes. Cuando digo defectos, me refiero a las cavidades que se deja después de retirar un quiste, después de retirar un diente asociado a un quiste. Como actualmente estamos dejando, por ejemplo, el gel foam para favorecer la coagulación. En esos casos, incluso podríamos dejar este tipo de membranas, ¿no? A fin de evitar la invasión de tejido blando y que una mayor superficie sea rellenada por tejido fibroso, ¿no? Para evitar esa situación usamos estas membranas, que pueden ser no reabsorbibles, como el caso de Gorotex. Es como una lámina que requiere de 2 tiempos quirúrgicos, ¿no? Esta membrana tiene las siguientes características. Su superficie externa va a impedir la migración de células de tejido blando hacia el interior de la cavidad.
Y la superficie interna de esta membrana va a permitir el ingreso de los nutrientes para que se dé la neoformación de hueso. Luego tenemos las membranas reabsorbibles, que son de colágeno. ¿Se fijan ustedes? Esta lámina blanca, que una vez aplicado, bueno, se coloca, se fija muy bien con el colgajo, se protege con el colgajo y esto va a ir reabsorbiéndose e integrándose con los tejidos, ¿no? Cosa, en este caso, como su nombre lo indica, reabsorbible, no requiere de un segundo tiempo quirúrgico con las mismas funciones, de mantener el espacio necesario para la formación de hueso. Bien, habiendo hecho una revisión de lo que son los injertos y los medios a los cuales se puede recurrir para mantener el hueso en cantidad suficiente, también vamos a referirnos a los implantes, que en algún momento, ¿no? Dieron inicio a una forma de rehabilitación, cosa de que el paciente funcionalmente se sienta más cómodo, ¿no? Más satisfactorio, tanto en la higiene, en la función, porque prácticamente se emplean elementos o dispositivos metálicos, ¿no? Que reemplazan la porción radicular del diente. Y la parte que emerge a través de la encía es la que va a llevar la corona para reemplazar la porción coronaria del diente. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a lo que son los implantes. Los implantes son dispositivos de un material biocompatible como es el titanio, cuya función es sustituir las raíces de los dientes y sirvan de soporte a la futura restauración o rehabilitación definitiva. Estos dispositivos ya tienen un tratamiento especial en su superficie, ¿no? Para favorecer la osteointegración. ¿Qué significa la osteointegración? Que el metal se fusione, haya una continuidad entre el trabeculado óseo y la superficie del implante, ¿no? Por lo tanto, es importante de que ustedes tomen en cuenta este concepto que se tiene de la osteointegración, que viene a ser la unión a interfase directa, estructural y funcional entre el hueso vivo y la superficie de un implante de titanio, bajo carga y función. Es un concepto dado por Brånemark, ¿no? Cuando iniciaron con el empleo de los implantes de titanio. Si ustedes se fijan, tenemos la figura, ¿no? Esa imagen que ustedes observan de forma lobulada representa el hueso alveolar, el cuerpo del maxilar, y sobre esa superficie emerge lo que vendría a ser la cabeza del titanio, ¿no? Que tiene una plataforma sobre el cual se apoya la porción, la corona, ¿no? Que va a ir, con la cual se va a rehabilitar definitivamente. Y acompañada de una imagen radiográfica en la cual ustedes observan la radiopacidad del implante continuada con el trabeculado óseo o la radiopacidad del hueso, ¿no? En ningún momento estamos observando una sombra radiolúcida alrededor del implante, y eso es muy importante. El hecho de no observar esa línea radiolúcida y que exista una continuidad de la radiopacidad del implante a la del hueso, eso da la seguridad de que se ha producido la osteointegración. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el éxito en la colocación de los implantes, que es la osteointegración? 1. Trabajar con un material biocompatible. Y el material biocompatible es el titanio.
¿no? Con un trabajo en su superficie externa para favorecer la osteointegración. Por eso se habla de una microsuperficie del implante. Otro factor muy importante para el éxito es que la zona donde se vaya a colocar el implante esté libre de procesos inflamatorios o infecciosos. Por eso nos referimos a lo que es la salud del lecho receptor. Y otro factor muy importante, técnica quirúrgica adecuada. Y para poder colocar el implante con la técnica quirúrgica adecuada, es necesario que contemos con el instrumental apropiado, ¿verdad? Ustedes ven una caja de implantes con los instrumentos necesarios para la colocación del implante. Si ustedes se fijan, tenemos diferentes diámetros de fresas helicoidales tipo broca, que son las que van a conformar el alveolo donde va a ir alojado el implante, ¿no? Y otros dispositivos que ayudan a colocar en la colocación del implante. La evidencia de la osteointegración, ya lo hemos mencionado, ninguna imagen radiolúcida perimplantaria. El implante tiene que ser fijo, estable e inmóvil. A la percusión, un sonido mate y la ausencia de signos de inflamación del tejido blando. Por lo tanto, es importante también educar al paciente en cuanto a la higiene. Las complicaciones de la osteointegración, ¿no? Va a ser el hecho de que, uno, el paciente no colabore con la higiene adecuada, ¿no? De mantener en condiciones adecuadas los tejidos blandos, dependiendo de la técnica de cepillado, de la forma de higiene. En la figura del lado izquierdo, ustedes encuentran tejidos periimplantados sanos. Esta es la relación del tejido blando y del tejido óseo en relación al implante. En la imagen del centro tienen una imagen que corresponde a una mucositis periimplantaria. Empezamos a observar retracción, empezamos a observar enrojecimiento y eso va a ser progresivo si no se detiene, ¿no? Y no se detecta a tiempo. Y en la imagen del lado derecho ya tenemos una periimplantitis, una inflamación que ha comprometido el hueso. Observen ustedes el hueso donde se encontraba en la figura del lado izquierdo, en la figura del centro. Y en una periimplantitis existe una reabsorción, ¿no? Entonces, son muchos los factores que pueden condicionar esta complicación que es la periimplantitis, que con el tiempo va a llegar a que se pierda el implante, tal como ocurre en una enfermedad periodontal. Hablamos de contraindicaciones. ¿Contraindicaciones para qué? Para la colocación de implantes. El paciente tiene que ser elegido y preparado para la colocación de implantes. Un paciente con una deficiente higiene bucal, con problemas periodontales, con problema de caries o de malposición dentaria o de disfunción, ¿no? En la alteración, o sea, con una oclusopatía, es una contraindicación relativa. Hasta no haber controlado esos factores negativos, ¿no? Que pueden influir negativamente en la evolución, ¿no? Entonces, no podemos colocar el implante hasta que se controle esas situaciones de inflamación e infección. Ya en el plan de tratamiento tenemos 3 fases. La primera fase quirúrgica, que vendría a ser la instalación del implante, para lo cual se sigue esta secuencia en el uso de las fresas helicoidales hasta la colocación del implante. Ustedes observen, desde la figura del lado izquierdo, una fresa helicoidal delgada,
con una numeración definida, que es 1.5, ¿ya? Hasta la fresa que está próxima a la imagen, al dispositivo de color azul, que viene a ser una fresa helicoidal de 3.75, ¿no? El dispositivo azul es el porta implante. Luego tiene un dispositivo mucho más pequeño que es la tapa del implante. Una vez que este dispositivo azul aloje el implante dentro del hueso, se coloca este tornillo de cierre, ¿no? Que es la tapita del implante. Y acá tenemos, ¿no? La segunda fase, la osteointegración. ¿Cómo lo vamos a evidenciar? Lo vamos a evidenciar mediante una radiografía. Generalmente requiere de un periodo de 5 a 6 meses en el maxilar superior, de 3 a 4 meses en el maxilar inferior, ¿no? Y eso lo evidenciamos, vuelvo a repetir, con una radiografía. Y por último tenemos la tercera fase, que es la protésica, ¿no? Una vez que ya el implante está osteointegrado, pasamos a tomar la impresión con los pilares de impresión, con los postes de impresión. Estos son los postes de impresión que tienen que conectarse a la plataforma del implante, ¿no? Con los diferentes tornillos. Una vez que se ha tomado la impresión, esto tiene que ser vaciado en yeso. Y la imagen que ustedes están observando en la parte central, que estoy señalando con mi cursor, corresponde al análogo del implante. Este dispositivo simula la posición del implante que ha adoptado en el maxilar y sobre el cual se va a trabajar los pilares, tal como lo preparan ustedes el perno muñón. Estos pilares se van a conectar a la plataforma de este análogo a través de un tornillo, ¿no?, de fijación. Una vez terminado este pilar, el pilar, ¿no? El pilar y el tornillo de fijación va a ser trasladado a boca para ver cómo está en cuanto a longitud, tal como lo preparan en prótesis fija con el perno muñón, ¿sí? Ok. Ahora, en esta tercera fase protésica, una vez que ya ha pasado por el laboratorio, en los pacientes edéntulos que no tienen piezas dentarias y están siendo rehabilitadas por prótesis implanto soportadas o implanto muco soportadas, puede recurrirse a este sistema de O-ring, a este sistema de Dalabona o al tercer sistema de pilar SNAP. Si ustedes se fijan, este dispositivo intermedio va conectado al implante. Y el dispositivo que se encuentra en la parte superior, que tiene diferentes configuraciones, es el que va a estar en la base de la prótesis del paciente. Y en la rehabilitación individual, lo que queda en la fase quirúrgica, el implante queda dentro del hueso. En la fase de estabilización, empieza, después de la osteointegración, empieza la rehabilitación, ¿verdad? Para luego terminar con la colocación de la corona, ¿no? Tal como están viendo en la figura del lado derecho. Y acá una foto clínica que se acompaña donde se ve la plataforma del implante y externamente tenemos la rehabilitación, ¿no? Con el pilar y la corona que va a ir atornillada con el tornillo de fijación. Ahí tenemos ya una vez colocada la corona. Y acá tenemos la rehabilitación en un paciente déntulo, la planificación de colocar 4 implantes, los cuales van a estar unidos con una barra Dolder y sobre la barra Dolder va a apoyarse la prótesis. Se fijan ustedes, tiene encía por vestibular, tiene una mínima cantidad de encía por palatino. ¿Por qué razón? Porque hay una atrofia severa del hueso y el paciente
al paciente tiene que devolvérsele volumen a fin de evitar la presencia, ¿no?, de los surcos muy pronunciados. Y aquí vean ustedes, tenemos las diferentes etapas. En la imagen del lado izquierdo, ¿no?, tenemos el descubrimiento de la cabeza del implante. Siguiendo en las fotografías superiores, la segunda imagen, la colocación del pilar para tomar la impresión. Tenemos el modelo con el análogo del implante que simula la posición del implante sobre el cual se trabaja la rehabilitación. Pasamos inferior izquierdo, tenemos la confección del pilar con las angulaciones que corresponden y unido al implante por el tornillo de fijación. La rehabilitación con la corona, ¿no?, que puede ser cementada, atornillada, y la rehabilitación final, ¿no? Entonces, se fijan, es en la rehabilitación individual sobre los implantes endoóseos, ¿no? Ahora, a manera de información, también es importante que ustedes conozcan que puede darse, que existen, y miren ustedes, ya en el año 1949 se realizaban estos implantes subperiósticos. No están dentro del hueso, el mismo nombre lo relaciona, ¿no? Está debajo del periósteo, entre la cortical del reborde y el periósteo. Por eso se llama implante subperióstico. Está indicado en el maxilar inferior con una atrofia severa. Existe una contraindicación relativa en los casos en que el reborde del maxilar inferior se presenta en filo de cuchillo. ¿Esto qué quiere decir? Como es contraindicación relativa, se tiene que regularizar, eliminar ese filo de cuchillo para posteriormente planificar la colocación del implante subperióstico. Contraindicación absoluta en pacientes con dentadura natural antagonista, ¿ya? Existe una contraindicación absoluta. Características: armazón subperióstico. Si ustedes se fijan, observen la imagen, ¿no?, de lo que vendría a ser un implante subperióstico. Vean ustedes, está relacionada con las características. Es como un armazón subperióstico, como un bastidor, que descansa sobre la cresta alveolar residual. De este armazón subperióstico salen o emergen 4 pilares que tienen que emerger a través del tejido blando. ¿Cuál es la posición de estos 4 pilares? A nivel de los primeros molares y a nivel de los caninos. Y la dentadura no hace contacto con la mucosa. Ojo, solo va a quedar apoyándose en estos pilares. Los implantes subperiósticos tienen 2 fases quirúrgicas. En la primera fase quirúrgica se tiene que levantar el colgajo tanto por vestibular como por palatino para tomar una impresión. Ojo, la impresión se tiene que hacer con una cubeta individual y estéril, ¿no? Para lo cual, previamente en el laboratorio ha tenido que tomarse unos modelos de estudio, una confección de una cubeta individual y con la cual se toma en este primer tiempo quirúrgico, que es la exposición del reborde mandibular, ¿no?, del proceso alveolar de la mandíbula. En una segunda fase quirúrgica, que prácticamente corresponde a las 2 semanas, se realiza la inserción del implante y la rehabilitación con la sobredentadura. Durante este tiempo, el implante ha sido confeccionado en el laboratorio, ha pasado por un proceso de esterilización, ¿no? Y llegamos a esta segunda fase que de igual forma exponemos
el reborde alveolar mandibular en toda su extensión para luego instalar este implante, ¿no? Instalado este implante y realizadas las suturas, colocamos la sobredentadura. Qué importante, solo tiene que descansar en los pilares y no hacer contacto con la mucosa, que es una de las características para evitar complicaciones en los implantes. Resumen, les decía que es importante, ¿no? El tratamiento multidisciplinario. En un paciente edéntulo parcial, en un paciente edéntulo total, podemos recurrir a la confección de prótesis convencionales, como las que se hace a la mayoría de nuestra población por los recursos económicos, por diferentes circunstancias, ¿no? Tenemos la rehabilitación mediante el uso de implantes, que pueden ser implantes únicos, 2 implantes, 3 implantes, dependiendo de las necesidades, ¿no? Funcionales del paciente. Funcionales y estéticas. Y como también podemos rehabilitar a pacientes edéntulos con el uso de implantes, quizás no reemplazando la cantidad total de dientes que ha perdido, sino haciendo una planificación y usando el sistema de Barra-Dölder, Dolabona, ¿no? Los diferentes sistemas que hemos visto. Y tenemos la tercera forma de rehabilitación mediante los implantes subperiósticos, ¿no? Bueno, prácticamente con esto estaríamos finalizando, ¿no? El tema de rehabilitación e implantes. No sé si tienen alguna consulta. Doctora, ¿y con qué material toman la impresión? Ya, se toma con silicona. Recuerden que estamos trabajando con una cubeta individual. Inicialmente igual, o sea, actualmente, ¿cuál es el material que usan ustedes para tomar la impresión? Están usando la silicona, ¿verdad? La silicona gruesa y la silicona fina, inicialmente. Y sobre esto se confecciona la cubeta individual y con la cubeta individual prácticamente el único material que puedes usar es la silicona fina. Ojo, después de haber tomado la silicona, ¿ya? La impresión, perdón, lo que tú tienes que hacer es revisar bien el lecho quirúrgico, que no quede ningún remanente del material que se ha empleado, para evitar Ah, reacciones de inflamación o infección. ya, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay consultas, recordarles el examen el día miércoles 29. Lo voy a tomar igual virtual como la anterior vez, ¿ya? En el horario que nos corresponde. Y los temas, bueno, son los que se han visto después, ¿no? Que sería traumatología, implantes y ¿qué otro tema hemos visto? Creo que es básicamente eso, ¿no? Si alguien podría corroborarme, por favor. Bien, entonces estaríamos finalizando. Buenas noches con ustedes. Nos vemos el día viernes en la clase práctica. Que descansen. Buenas noches.